Doctor Macías Hernández, muchas gracias por contestarme. Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Me da mucho gusto estar con tu auditorio. Gracias. A ver, doctor, ¿tengo long COVID largo o no? ¿Cómo lo sabría? Mira, el diagnóstico es clínico, ¿eh? Por desgracia no hay una prueba de laboratorio que te diga, esta persona lo tiene. Además, se cruzan muchos traslapas con problemas que pueda tener la persona, que haya quedado con problemas emocionales o que ya los tuviera desde antes. Entonces, no es sencillo. Lo que sí se puede decir es que va a ser una gran deuda para la salud pública. No menos del 12 a 15% de quien tuvo COVID, que somos casi todos, va a quedar con COVID largo. Y todavía es joven, digamos, la enfermedad, pero probablemente más del 5%, alrededor de eso, van a quedar con un COVID largo de más de 2 años. Entonces, sí, lo que se puede decir es que va a ser una deuda muy larga para la salud pública. Ahora, doctor, ¿qué es quedarse con COVID largo? ¿Qué síntomas, qué malestares, qué riesgos, qué es? Mira, hay algunos muy característicos. Por ejemplo, la gente que tiene angustia, miedo o depresión, tristeza, ese es otro tipo de cosas que sí te puede dar COVID. Pero lo que muy típicamente te da COVID mentalmente es una incapacidad como de pensar, de planear. Ya no sientes que puedes pensar igual, planear igual. Es lo que se llama la niebla mental, que frecuentemente viene asociado con, digamos, trastornos de sueño. Esa niebla mental sí es bastante característica. Pero puede haber ansiedad, puede haber depresión, puede haber otro tipo de problemas psicológicos. Desde el punto de vista mental eso es lo más común, esa incapacidad para trabajar como trabajabas, para pensar como pensabas. Eso es, digamos, lo más característico. Pero además de eso, y depende de la gravedad que hayas tenido, una dificultad para respirar o palpitaciones, dolor de las articulaciones. Si la enfermedad fue grave, también puedes quedar con daño permanente en el hígado y los riñones. Por eso se necesita hacer una integración clínica. Es un diagnóstico, como te decía, es un diagnóstico clínico. Es decir, ¿hay que ir al médico, doctor? Sí, definitivamente. Mira, si te sientes un poco cansado y tienes un poquito de niebla mental, puedes aguantar un poco. Generalmente no va a durar más de algunos meses. Pero si ya pasaron más de 2, 3, 4 meses y sigues igual o peor, ve a tu doctor o a tu doctora para que pueda ver qué puede hacer por ti. Ahora, en el sector público no se está atendiendo esto, ¿o sí? Mira, es que mucho de esto tiene que ver con problemas psicológicos, mentales, que de por sí ya eran deficientes antes de la pandemia, Joaquín. Imagínate toda la gente que se va a necesitar en esos servicios de apoyo psicológico, psiquiátrico, ya eran deficientes. Ahora definitivamente faltan brazos para eso. Pero sí, el sector público pues está atendiendo el problema en la medida que se puede. Pero también mucha gente como que ya se lo tomó algo natural y no pide ayuda. Hay que decir que hay que pedir ayuda porque frecuentemente es incapacitante. Sí, porque efectivamente hay gente que se siente mal y dice, yo he escuchado mucho, debe ser una alergia. Digo, no es una alergia, ¿no, doctor? Sí, sobre todo si tienes algo nuevo que no tenías antes de la pandemia, tuviste COVID y luego ya no eres el que eras, ahí es donde hay la principal sospecha. Hay gente que ya tenía depresión, qué sé yo, o lo que se llamaba la fatiga crónica desde antes. Bueno, probablemente ese no se debió a la COVID-19. Pero si tienes algo nuevo que tú no tenías, es donde hay que prender los focos de alarma y se te puede ayudar, sobre todo si hay problemas que se puedan resolver desde un punto de vista físico, al menos con sintomáticos o con apoyo psicológico. A ver, doctor Macías Hernández, este es un tema tan interesante. ¿Quiere usted repetirnos, por favor, cuáles serían los síntomas de que uno tiene COVID largo? Sí, mira, pueden ser muchos. Uno de los más característicos es lo que se llama la niebla mental, ¿verdad? O sea, una incapacidad para pensar y planear, a veces asociado con trastornos del sueño, o mucho o poquito. La falta de olfato también es algo bastante característico. Hay gente que perdió parcial o totalmente el olfato. Y de ahí problemas, por ejemplo, dificultad para respirar, palpitaciones en el pecho, dolores en las articulaciones, a veces alteraciones en el hígado y en los riñones, que eso se ve con estudios de laboratorio. Digamos que eso sería lo más característico del COVID largo, que puede ser de distintos grados, desde algo bastante tolerable hasta algo que definitivamente te incapacite. Y que podría llevar por esa falta de atención a la muerte.
Mira, eso sería poco probable, porque inclusive si tú haces los estudios de laboratorio, ahí suele haber poco, pero es esa cosa que no mata pero no deja vivir, ¿verdad? No te va a matar casi seguramente, a no ser que hayas quedado con grave daño en los pulmones. Gente que, ahorita escuchaba la entrevista que le hiciste a André Marín, que por gracia está bastante bien, pero hay gente que se aventó 40 días en terapia intensiva y que ya no quedó bien de sus pulmones, y esos podrán necesitar oxígeno a largo plazo, por ejemplo, pero eso es lo menos común. Lo más común es que quede una sensación básicamente subjetiva, pero que tú no se pueda demostrar eso por una prueba de laboratorio o por un oxígeno bajo. En fin, que esto va para largo, doctor Macías Hernández, ¿no? Va para años, sí. Tenemos que tener un buen sistema de salud, Joaquín, que de por sí no lo teníamos, ahora nos va a costar más trabajo, sin duda. En fin, pues. En fin, gracias, doctor. Le mando un saludo y seguiremos en contacto pues para darle seguimiento a esto del COVID largo. Con mucho gusto, Joaquín. Cuídese. Buenas tardes. Claro, le mando un abrazo al doctor Alejandro Macías Hernández, infectólogo, investigador, ¿sí? Y excomisionado de la influenza en México. Bueno,